¿Debería el inversor inteligente comprar las 10 acciones recomendadas por la revista Barron's para este 2026? Esa pregunta es la que se va a tratar en el día de hoy, así que comenzamos. Antes de comenzar con el análisis, lo que primero vamos a hacer es revisar cómo han rendido las acciones de esta revista que han seleccionado para el 2025. Como vemos, esta es la lista de los 10 picks de 2025 de Barron's, una de las revistas más famosas de inversión, que primero seleccionaron a Alibaba, que rindió un 81% en total este año, también contando dividendos. Luego Alphabet, la acción de Google, que ha rendido también muy bien, a un 67%. ASML, uno de los monopolios del sector de semiconductores, que ya tenemos un video en el canal hablando de ella, ha rendido también por encima del promedio del mercado. Luego tenemos a Berkshire Hathaway, el fondo de Warren Buffett, como bien sabemos, que rindió casi un 7% este año. Citigroup, uno de los bancos que dio una sorpresa este año. Si bien los bancos han rendido muy bien, Citi ha sido el que más retornos le ha traído al inversor, casi un 60%. Luego tenemos a Everest Group, que ha caído un 11%, a Louis Vuitton, que ha subido un 11,6%, Moderna, la peor de las elecciones en este caso, bajando un 32%, SLB prácticamente neutra, y su último pick había sido Uber, que también tenemos un video hablando de ella en el canal, lo van a estar encontrando en las etiquetas, que ha rendido a un 37% este año. Es decir, que en promedio estas 10 selecciones han logrado un casi 28% de rentabilidad anual, superando a la del S&P 500, que en el día de la fecha que se mostró este retorno era del 15,3%, pero que actualmente year to date se encuentra subiendo un casi 18% y en máximos históricos. Así que vamos a estar revelando las 10 acciones que recomendó esta revista para 2026 y vamos a estar analizando cada una de ellas, obviamente las que tengan CDR en Argentina. Así que comenzamos. La primera de ellas es Amazon, que este año fue la peor de las Magnificent Seven, la que peor ha rendido, un poco menos del 6%, por debajo de la rentabilidad del mercado. En los últimos 5 años no ha podido superarlo, subiendo un poco más del 46%. En los últimos 10 sí ha podido superar al promedio del S&P. Su valoración de los últimos 12 meses es de 32.82, muy por encima de lo que es el promedio del sector. Casi 100% de premium estaríamos pagando a precios de hoy, pero muy por debajo del promedio de sus últimos 5 años. Lo mismo pasa con una mirada futura, un 32.92, también muy por debajo del promedio de sus últimos 5 años. Algo que nos llama la atención es el PEG, que actualmente es de 1.81, apenitas por encima del sector, pero lamentablemente no tenemos el promedio de sus últimos 5 años. De todas maneras es menor a 2, lo cual nos emociona bastante y nos hace valorar una posible compra, que estaríamos pagando una buena valoración en términos de precio y de crecimiento. Como se puede apreciar en este gráfico, Amazon es una de las empresas más completas del mundo, teniendo su sector principal, que es el de e-commerce, pero después tienen también el de entretenimiento, donde tienen por ejemplo a Twitch o a Amazon Music. También tienen su sector tecnológico, su sector de nube, donde tienen su mayor segmento AWS, que es justamente la nube de Amazon y la que más rentabilidad le genera a esta empresa. Tienen su sector de servicios, su sector de propias marcas, su sector de logística, etc. Es decir, una de las empresas más completas que hay actualmente y la peor que ha rendido, como bien decíamos, de las Magnificent Seven. En esta imagen, donde comparamos el precio de la acción con los ingresos del flujo de caja libre, podemos ver que se ha disparado y se ha dispersado el precio de la acción este último tiempo, es decir, que no está siguiendo correctamente a los fundamentales y que no ha podido retomar ese ritmo de crecimiento que tienen, como bien decíamos, los ingresos y el flujo de caja libre. Como vemos, los analistas proyectan una subida del 27% en el precio de la acción para el próximo año hasta los $296. De los 45 analistas, 44 recomiendan comprar y únicamente uno recomienda mantener. El máximo ha sido de 340 y el mínimo de 250, lo que da un promedio de $296. Es decir, bastante upside para el próximo año, superando obviamente a la rentabilidad histórica que ha promediado el S&P 500. Díganme qué opinan de esta acción, si creen que puede subir tanto en los próximos 12 meses y si es una buena compra para tener en cartera. Ahora sí, vamos con el próximo pick. La próxima selección de Barron's es BMI, Bristol Myers, como sabemos, una empresa del sector de healthcare, del cuidado de la salud, que year to date se encuentra bajando un 3,4%, en los últimos 5 años ha bajado un 10% y en los últimos 10 un 20%, es decir, que si hubieras invertido $10.000 en el 2015, actualmente tendrías $8.000 más la devaluación del dinero de la inflación en estos últimos 10 años. Es decir que para el inversor de esta empresa no ha sido una buena elección. Pero ¿por qué Barron's la elige? Principalmente porque está muy barata, como vemos un PE de 8.34, por debajo del sector y en línea con el promedio de sus últimos 5 años, pero el forward PE de 8.37 también por debajo del sector y por debajo del promedio de sus últimos 5 años, un 55% de descuento aproximadamente. Lo interesante es el PEG, el Price to Earnings Growth, es de 0,1 únicamente, es decir,
muy buena relación precio-calidad, en términos simples. Pero el gran problema que tiene esta acción es claramente los EPS en negativo. En el último año, los beneficios por acción fueron de menos 4,41, habiendo bajado desde los 3,88 dólares en positivo, obviamente. El revenue per share, por el contrario, ha ido escalando normalmente, lo mismo con el free cash flow per share. El problema se debe a que han gastado de más y que las acciones en circulación han subido, lo que ha devaluado el precio obviamente y las métricas per share. Sin embargo, el retorno on invested capital es del 14,5%, el máximo desde el 2019, pero por debajo de los porcentajes de otros años. Como podemos ver en el siguiente cuadro, los analistas proyectan o estiman un decrecimiento de los beneficios por acción desde los $6,51 hasta los $5 para el año 2029. Esto supondría un decaimiento del 6% por año. Cuando nosotros queremos intentar evaluar una empresa con beneficios por acción negativos o que se estiman que van a ser negativos en los próximos años, se nos hace muy difícil valorar realmente cuánto puede ser el precio intrínseco de dicha acción. Lo que sí sabemos es que para las empresas del sector de cuidado de la salud, lo más importante, como bien decíamos en el video que les voy a dejar la tarjeta, es el pipeline. El problema principal de Bristol Myers es que el contrato con su pipeline le vence en 2027 y todavía no pudieron desarrollar otra droga que la suplante. Es decir, que es una incógnita y una incertidumbre lo que puede llegar a pasar por esta empresa. Yo creo, desde mi perspectiva, que la revista Barron's tiene inside information, es decir, información desde adentro, y que es por eso que la eligen, porque para nosotros, la realidad del inversor, no hay nada asegurado. Es una incógnita lo que puede suceder con la siguiente droga de esta acción. Yo, personalmente, no la compraría hasta tener más claridad en lo que es el guidance para 2026 y cómo van a hacer para aumentar ese beneficio por acción negativo. Déjenme qué opinan en los comentarios acerca de esta empresa. Si ustedes la comprarían o no, para mí es una tasa de riesgo muy elevada. En fin, esa es mi opinión, así que ahora vamos a pasar con la próxima selección de esta revista. La próxima selección es ExxonMobil, una empresa del sector energético, como vemos muy cíclica, tal cual lo es el precio del crudo y también lo cual es muy dependiente a esta commodity. En el último año subió un 10% por debajo de la rentabilidad del S&P, en los últimos 5 le ganó subiendo un 185% y en los últimos 10 no ha podido ganarle, únicamente subiendo un 53%. Esta empresa paga dividendos y tiene un dividend yield de 3,36%, lo cual significa un pago de $4 por acción. Aumentaron este dividendo en un 3,34% por año durante los últimos 10 años y en los últimos 5 en un ritmo un poco por debajo de lo esperado y también por debajo de la inflación. Recuerden que para que los dividendos sean realmente rentables, tienen que ser obviamente por encima de la inflación, si no para eso compramos metales preciosos o algún otro activo. Pero como decíamos, el gran problema de esta empresa y de todas las del sector energético son los precios del crudo. Actualmente el barril está a casi $57, pero como vemos, desde el 2020, que ha tocado fondo, hasta el 2022, ha subido muchísimo el precio del crudo. Prácticamente se sextuplicó, se multiplicó por 6, pero ahora se redujo a la mitad en estos últimos 3-4 años. No es casualidad que el pico de las acciones de ExxonMobil haya sido en 2022 y que a partir de ahí se hayan estancado. Lo mismo pasa cuando nosotros vemos e investigamos sus estados de flujo de caja libre. Como vemos, sus flujos de caja no son nada predictibles. Un año podemos tener $12.000 millones y el otro año únicamente 3.000, pero los 2 años podemos tener de vuelta 14.000 millones y en unos años podemos tener flujo de caja libre negativo. Como vemos, en 2022 llegó a su máximo histórico y actualmente, o en el último año reportado, es de 30.000 millones. Esto afecta muchísimo al sentimiento del inversor, ya que por supuesto nosotros queremos estar tranquilos y queremos empresas que sean predictibles, que sus flujos de caja tengan predictibilidad. No es el caso de las empresas del sector energético, es por eso que no soy muy fan de ellas. Sí recomiendo que haya diversificación en un portafolio y que el sector energético debería estar en un portafolio, pero no en un porcentaje de tenencia tan elevado. Al menos yo no me expondría a tanta impredictibilidad. Esto afecta muchísimo a sus márgenes, que como vemos son muy volátiles y que actualmente es del 9%, y eso quiere decir que de cada $100 de revenue, únicamente 9 se convierten en flujo de caja libre. Como decíamos, estos 3 años que el precio del petróleo estuvo bajando y que el precio de las acciones se mantuvo estancada, el flujo de caja libre ha disminuido en un 5% por año. Para ExxonMobil, los analistas esperan una subida del 11% en el precio para los próximos 12 meses, hasta los $132 por acción. De los 19 analistas, 12 recomiendan una compra y 7 recomiendan mantener o holdear. El price to earnings, como vemos, de 17.15, muy por encima del sector y del promedio de sus últimos 5 años, y en una mirada futura 17.08, lo mismo, muy por encima del sector y por encima del promedio de sus últimos 5 años. El price to earnings growth no nos convence
para este tipo de acciones de poco crecimiento, así que díganme ustedes qué piensan acerca de este tipo de acciones del sector energético, si las comprarían para tener en su cartera o si no para diversificar, pero como decía, a mí la impredictibilidad de sus flujos de caja y de su crecimiento y su volatilidad por el precio del crudo no me convencen y no son de mi tipo. Es por eso que en este canal van a ver que hablo poco acerca de estas acciones. Ahora sí, vamos con la próxima. La próxima selección es Visa, una de mis empresas favoritas sin duda y una de las que creo que va a tener un excelente año en 2026. Year to date se encuentra subiendo un 12,3%, sorprendentemente por debajo del promedio del S&P. En los últimos 5 años ha subido un 67% y en los últimos 10 un 358%. Su valoración actualmente es de 30.96 de PE, muy por encima del sector, por debajo del promedio de sus últimos 5 años, y el forward PE de 27.75 también por encima del sector y por debajo del promedio de sus últimos 5 años. El PEG, el Price to Earnings Growth, de 2.16, un poquito elevado, pero creo que sigue siendo una muy buena oportunidad a precios de hoy. Digo que es una de mis favoritas porque, como vemos, tiene un dividend yield muy pequeño, muy bajo, de 0.75%, pero ha aumentado su dividendo en un 18% por año en los últimos 10 y 17% en los últimos 5, con un free cash flow payout ratio muy bajo del 22,5%. Para el largo plazo, creo que es una de las mejores acciones que el inversor inteligente puede tener en cartera y sin duda creo yo que va a performar muy bien el próximo año. Como vemos, los beneficios por acción han crecido muy predictiblemente durante la última década, esto gracias al 11% de crecimiento por año que ha tenido el revenue y, como vemos, un gross profit ratio del 80%, es decir que los márgenes son gigantes. Esto le permite a la empresa pagar un dividendo muy bajo pero aumentarlo a un ritmo significante por año, además de invertir en infraestructura y de realizar otro tipo de inversiones. Como vemos, el revenue ha crecido, los costos también han crecido, pero se han mantenido en ese rango del 80%, como vemos en esta imagen. Si hacemos un análisis de sensibilidad, suponiendo que su price to earnings vuelve al histórico de 32 y que se espera, como vemos en pantalla, un 11% aproximadamente de crecimiento de sus beneficios por acción, para el año 2030 tendríamos un retorno total del 64% o de 8,6% por año, lo cual es bastante atractivo y en promedio superior al rendimiento del S&P 500. Como vemos, los analistas esperan un 13,5% de upside para los próximos 12 meses, hasta los $403 por acción. De los 24, 22 recomiendan comprar y 2 recomiendan mantener. Díganme qué piensan acerca de esta empresa. Para mí es una de las mejores en todo el planeta sin duda y creo que se puede beneficiar mucho si hay un 2026 positivo y de bastante consumo. Lo mismo pasa con Mastercard, son prácticamente negocios iguales, idénticos, forman un oligopolio que solo ellos mantienen y no tienen ningún tipo de competencia. Así que Mastercard también podría estar tranquilamente en esta lista. Ahora sí, vamos con la última acción de la revista Barron's. Ahora sí, la última de las acciones del día de hoy es Walt Disney. Como bien saben, la compañía, o más bien la empresa que produce los medios y las distintas películas y que también tiene en su selección a ESPN. Aquí en Argentina por lo menos es muy común tener Disney Plus. No sé cómo es en el exterior, cómo será que funciona, pero por lo menos aquí es muy común. En el último año subió un 2% únicamente, en los últimos 5 bajó un 36,5% y en los últimos 10 subió únicamente un 9%, es decir que si hubieras invertido por allá por el 2015, la inflación te hubiera comido todos tus ahorros. La valoración, 19.3 de PE, por encima del sector de comunicación, pero por debajo del promedio de sus últimos 5 años. En una mirada futura, 17.33, 9% encima del sector, pero un descuento del casi 50% en comparación al promedio de sus últimos 5 años. El Price to Earnings Growth no es para nada atractivo, pero como bien sabemos, no es una métrica para las empresas de poco crecimiento, porque como estamos viendo, el revenue ha crecido un 3,35% este año, un poquito por encima del sector y por debajo del promedio de sus últimos 5 años, y se espera que para el próximo año crezca a un ritmo del 4,7%, también por debajo de su propio promedio. Los EPS se espera que crezcan en un 8% en los próximos 3 a 5 años, lo cual es por debajo del sector y por debajo del promedio de la propia empresa. Como se puede apreciar en el gráfico, allá por el 2020 el precio de la acción estaba muy por encima de sus fundamentales en ese momento, en términos de ingresos y de flujo de caja libre. Obviamente tuvo que corregir porque, como sabemos, el precio de la acción sigue a los fundamentales de la empresa, pero en estos últimos años no ha sido el caso porque se encuentra claramente en una dispersión. Si nos fijamos, los analistas esperan una subida del 21% en el precio de esta acción hasta los $137. De los 18 analistas, 15 recomiendan una compra y 3 recomiendan
mantener o holdear. El pronóstico más alto ha sido de 152 y el más bajo de 123. Si hacemos un análisis de sensibilidad con los futuros del crecimiento de los beneficios por acción del 13%, tal cual nos dicen los analistas, y un PE que se expanda a 25, actualmente es de 16.5, para el 2030 no tendríamos unos retornos tan estupendos o tan llamativos para esta empresa. El PE debería expandirse de vuelta hasta el promedio de los últimos 5 años, o los beneficios por acción deberían crecer a un ritmo más alto para que esto sea así. Como vemos, con un PE de 35 puntos ya tendríamos un retorno anualizado del casi 10%, pero dudo mucho que los inversores estén dispuestos a pagar un PE tan alto para una empresa que únicamente crece al 3% anualizado. Déjenme en los comentarios qué opinan, si creen que el PE se puede llegar a expandir hasta este punto. Yo lo veo muy poco probable, pero bueno, esa es mi opinión. En esta imagen podemos ver la lista completa de las 10 acciones que ha seleccionado esta revista para mantener este 2026. Como vemos, únicamente 5 hemos revisado en este video porque son las que tienen CDR en nuestro país: la empresa de Comcast, de Fairfax, de Flutter, del Madison Square Garden y de SL Green no tienen CDR actualmente en Argentina, por lo cual sería inútil revisarlas en el video de hoy. En diciembre del próximo año vamos a ver cómo han rendido estas empresas y nos vamos a acordar de este video y vamos a ver si tenía razón esta revista o si por el contrario estaban equivocados. En esta imagen podemos ver la futura valoración de PE de estos picks de los que revisamos en este video. Mi conclusión final es que hay algunos que son muy buenos y muy claros, como por ejemplo Amazon o Visa, otros que me generan dudas como lo es Disney o ExxonMobil, especialmente por la impredictibilidad de sus flujos de caja, y otra que no me gusta como es BNY, Bristol Myers, que todavía nosotros no tenemos información, pero como les dije, lo que yo creo es que esta revista tiene información desde adentro, porque de otra manera no veo probable que pueda superar los rendimientos del S&P 500. Como vemos en la lista, la más barata es justamente Bristol Myers y la más cara es Amazon, que ha rendido por debajo del promedio del S&P 500 este 2025, así que esa es mi opinión, mi conclusión final acerca de estos picks. El miércoles les voy a estar presentando mis acciones favoritas para el 2026, así que no se pierdan el video del miércoles, activen la campanita, suscríbanse al canal que estamos por llegar a los 100 suscriptores, lo cual me hace muy contento, así que ese va a ser mi regalo de año nuevo. Como siempre, dejen su me gusta, síganme en X, síganme en Instagram, suscríbanse a mi diario de Substack, que a partir del mes que viene voy a empezar a subir noticias y artículos por ese medio, que son muy interesantes. Muchísimas gracias por ver este video, muchas felicidades para ustedes y sus familias, que la pasen bien. Chau chau.